Estimados amigos y colegas de Latinoamérica, le doy la bienvenida a este curso y quisiera darle las gracias a los organizadores, en particular al doctor Julio Medina, por la invitación a hacer esta presentación. El tema que me convoca es Acinetobacter baumannii multiresistente y los antibióticos útiles y su asociación. Yo soy el doctor Jaime Labarca, soy médico infectólogo, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El tema que me han pedido es un tema muy relevante, dado la importancia que tiene Acinetobacter en los hospitales en Latinoamérica. La agenda de la presentación, en primer lugar vamos a hablar algo de la epidemiología, especialmente la susceptibilidad de la Acinetobacter en Latinoamérica. Luego vamos a hablar de los mecanismos de resistencia, que me parece que es muy importante entenderlos para poder abordar mejor el tratamiento. Luego vamos a hablar del tratamiento antibiótico, que es lo que convoca y lo central de esta presentación. Vamos a hablar, ahí vamos a hacer referencia a los antibióticos útiles, y luego vamos a hablar de las combinaciones de antibióticos para finalmente hablar de algunas conclusiones respecto a este tema. Esta es una publicación que está a punto de salir, digamos, y es una revisión que hemos hecho con muchos colegas latinoamericanos y que nos muestra los datos de la OMS, de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, del 2010 respecto a la resistencia en distintos países latinoamericanos de Acinetobacter a los carbapenémicos. Lo central de la resistencia a Acinetobacter en estos días es precisamente la emergencia y aumento significativo de la resistencia a carbapenémicos en Acinetobacter baumannii. Y vemos que en la mayor parte de los países la resistencia a carbapenémicos va del orden de, sobre todo en el cono sur, va del orden de 60 al 80% dependiendo de los distintos antibióticos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si son datos del 2010, lo más probable es que fueron recolectados años anteriores, y ya han pasado 4 años, por lo tanto, los datos que podemos tener ahora, sin lugar a dudas, van a ser mucho peores. Esto se refleja muy bien en datos de Chile. Nosotros tenemos datos anualmente de más de 30 hospitales del país. Y lo que podemos ver aquí, que tanto para imipenem como para menopenem, la sensibilidad, estos son datos de sensibilidad, de Acinetobacter en pacientes de unidad de cuidado intensivo, para imipenem era el 60% el año 2009 y bajó el año 2011 a 30%. O sea, hay una caída súper significativa en pacientes de unidades de intensivo para imipenem, y lo mismo, exactamente lo mismo se debe para meropenem. La susceptibilidad en muchos hospitales de Chile era alrededor de 60% el año 2009 y ahora es alrededor del 30% el año 2011. Y esto ha ido cayendo significativamente y progresivamente con el paso de los años. Este es probablemente en Acinetobacter donde hemos visto el mayor desastre de caída de resistencia a carbapenémicos en esta última década. Estos son datos de Chile también para mostrarles el perfil de susceptibilidad habitual que se repite en todos los países latinoamericanos. Y lo que vemos que en general la susceptibilidad a carbapenémicos de Acinetobacter, aminoglicósido, a ciprofloxacino, ampicilina surfactam y carbapenémico en este momento no es superior al 30% en prácticamente todos los hospitales de Chile y probablemente extensible a todos los hospitales de Latinoamérica. Permanece siendo susceptible, como ven, colistin, casi 100%, y tetraciclina, que también es sobre 90%, pero los datos no se están mostrando en este gráfico en esta oportunidad. Entonces lo encontramos con una cepa que es resistente prácticamente a todos los antibióticos, excepto a un par de antibióticos, ¿no es cierto? Uno antiguo que está siendo rescatado y uno nuevo, ¿no es cierto?, que se ha incorporado en los últimos años y que también tiene una alta actividad. Ahora, ¿por qué aparece la resistencia a carbapenémico en Acinetobacter? Yo quiero decirles de que en enterobacterias la resistencia a carbapenémico
puede ser dada por carbapenemasa en forma muy importante en los países que tienen KPC, por ejemplo, pero los países que no tienen KPC, como Chile, o tienen una baja endemia de KPC, orina asociada a beta-lactamasa espectro expandido son los mecanismos más frecuentes. Por otro lado, en Pseudomonas, las carbapenemasas en general están presentes no más de un 20%, y casi toda la resistencia también está dada por porina o por eflujo asociada a beta-lactamasa de espectro extendido. Sin embargo, a diferencia de los dos anteriores, Acinetobacter baumannii, carbapenemasa es por lejos el mecanismo más frecuente de resistencia a carbapenémico, y porina no sabemos qué rol juega, probablemente un rol discreto, porque la susceptibilidad está dado fundamentalmente por el carbapenémico. Entonces, el mensaje de esta diapositiva es que la resistencia al carbapenémico en las distintas bacterias no es sinónimo de carbapenemasa. Ahí se cortó la palabra. No es sinónimo de carbapenemasa, y esto es válido básicamente para Acinetobacter, pero no necesariamente para Pseudomonas ni para Enterobacteria. Y si vamos viendo con mayor detalle, en las carbapenemasas en particular, son diferentes tanto para Enterobacteria como para Pseudomonas como para Acinetobacter. En Pseudomonas, las carbapenemasas más importantes son las BIM, que están descritas en varios países de Latinoamérica, como ustedes pueden ver ahí. También hay IMP, mostrada en amarillo, que está descrito en varios países, y en Brasil, particularmente importante la presencia de la SPM, que es una carbapenemasa descrita originalmente en el Sao Paulo, metalobeta-lactamasa. Son en general, entonces, metalobeta-lactamasas, ¿no es cierto?, y están descritas en distintos países de Latinoamérica, y en los países que tienen endemia de KPC, mostrado aquí con morado, Colombia, por ejemplo, Brasil, Argentina, KPC se ha encontrado también en Pseudomonas. A diferencia de lo anterior, en Acinetobacter, todo lo que vemos son OXA. OXA 23, por ejemplo, se ha escrito en distintos países, Brasil, Colombia, Argentina, OXA 51 también, OXA 58 también, OXA 143 se ha escrito en Brasil. De tal manera que Acinetobacter no solo sinónimo de carbapenemasa, sino sinónimo también de alguna medida de carbapenemasa de tipo OXA. En Enterobacteria es distinto, hay países que tienen gran, importante endemia de KPC, como Brasil, Colombia y Argentina. Se ha descrito también casos, reportes, digamos, en Chile, Venezuela, Uruguay. NDM está en Guatemala, después está descrito en Argentina, en Uruguay, está descrito en Brasil, en Colombia, por supuesto, de forma muy importante. NDM ha sido la última que ha aparecido de forma significativa, no está graficado aquí en este gráfico, pero de tal manera que las carbapenemasas son distintas en los distintos países de Latinoamérica, como les acabo de graficar, y para Acinetobacter son fundamentalmente del tipo OXA, como les acabo de mencionar. Yendo al dato más fino, ¿no es cierto? Estas son carbapenemasas en Acinetobacter baumannii, cuyos se reportan hallazgos carbapenemasa en Argentina, Brasil, Colombia, y lo que se encuentra es que son tan prevalentes como en un 80% de las carbapenemasas, y son todas del tipo OXA, de distinto tipo, 23, 51, tal como les mostré yo en la diapositiva. Entonces, ahí está el dato, digamos, de los distintos estudios para los distintos países, y esta es una revisión hecho por un grupo de Chile, ¿no es cierto?, de la presencia de OXA en Acinetobacter baumannii, y está descrito los distintos tipos de OXA, que están descritos en múltiples países también. De tal manera que Acinetobacter baumannii es sinónimo de carbapenemasa de tipo OXA, ¿no es cierto?, y están descritos distintos tipos de OXA en múltiples países de Latinoamérica, de tal manera que el perfil se mantiene no igual, pero bastante parecido de un país a otro. Habiendo tenido claro, entonces, teniendo claro los datos de resistencia y este aumento de la resistencia tan significativo que ocurrió en los últimos años, y teniendo claro que es esencialmente la resistencia carbapenémico mediada por carbapenemasa y dentro de este grupo por OXA, quisiera pasar entonces a hablar de tratamiento de Acinetobacter baumannii, para lo cual tenemos, como ya vieron, muy pocas alternativas de antibióticos disponibles.
quiero decirles que Acinetobacter ha estado alrededor de Centro de Latinoamérica por muchos años, probablemente más de 20 años, en distintas UCI, en distintos en hospitales, ¿no es cierto? Y originalmente era susceptible a sulbactam ampicilina, o al sulbactam especialmente, y a los carbapenémicos. De tal manera que se usaron tanto sulbactam asociado a ampicilina como los carbapenémicos en forma muy importante en la década de los años 90 y de 2000 también hasta la fecha. Se han usado en forma muy extensa. Pero con los datos que le acabo de mostrar, al aparecer resistencia a carbapenémico, nos hemos quedado prácticamente sin ninguna alternativa viable, salvo los pocos antibióticos que le quiero mencionar acá. De tratamiento, entonces, vamos a hablar de colistin, que pasa a ser, las polimixinas, en general pasan a ser, de alguna medida, el estándar de tratamiento actual, tigecyclina, otro antibiótico que por susceptibilidad también está favorecido, sulbactam ampicilina, que podría ser una buena alternativa en presencia de resistencia a carbapenémicos, pero necesita ser susceptible a este antibiótico para y finalmente vamos a hablar de las combinaciones de antibióticos que uno pudiera, de alguna manera, mencionar que están dando vuelta a la literatura. En relación al tratamiento, quería decirles de que esencialmente los beta-lactámicos, en general, se habla mucho de las infusiones prolongadas, ¿no es cierto?, y usar el concepto de KPD para optimizar, ¿no es cierto?, la farmacodinámica del antibiótico y así tener mejores resultados clínicos, ¿no es cierto?, con nuestros pacientes. Este estudio del grupo de Cuti y Nicolau, esencialmente lo que nos está mostrando es que para que lograr las metas terapéuticas, ellos usan un índice que se llama el CRF, Cumulative Fraction of Response, y debiera ser sobre el 90%, para tener como, de alguna manera, correlacionarlo con el éxito terapéutico. Este estudio lo hicieron en Enterobacteria, lo hicieron en Pseudomonas y también en Acinetobacter. Y en general se alcanza el 90% al usar infusiones prolongadas en para la mayor parte de los antibióticos, en Enterobacteria y Pseudomonas también. Sin embargo, si ustedes ven acá, el éxito terapéutico con infusión estándar se alcanza para cefepime, carbapenémico, sulbactam, en un porcentaje inferior, ¿no es cierto? El índice cumulativo se alcanza, sobre el 90% se alcanza en no más de el índice cumulativo que se alcanza en no más de un 70%. De manera que estaba lejos de ser 90% el índice de respuesta. Entonces uno podría pensar de que si hace infusiones prolongadas podría mejorar, en el caso de Acinetobacter, quizás son estos mismos antibióticos usados en infusiones prolongadas de 3 a 4 horas. Sin embargo, lo que se ve es que usando, por ejemplo, dosis de cefepime, 2 gramos cada 8 horas, aumenta de 60 a 64, en el caso de Oripenem, de 73 a 80, cuando se usan dosis altas de 2 gramos cada 8 horas, y Imipenem, miren, 1 gramo cada 8 horas, que una dosis muy alta solo alcanza a aumentar de 66 a 70%, y de Meropenem de 69 a 74%. Todos estos son porcentajes que están lejos de lo óptimo, que es el 90% de respuesta. De tal manera de que para Acinetobacter aún hay alguna dificultad terapéutica usando los beta-lactámicos, aún si uno optimiza la farmacodinámica. Eso hace, de alguna manera, que algunos antibióticos que nosotros usamos habitualmente o podríamos usar como alternativa, igual podría tener alguna menos respuesta a lo que uno podría esperar. Colistin o la polimixina en general han pasado a ser los antibióticos de primera elección, y la misma revisión que va a salir publicada probablemente en el Critical Review Microbiology
está en proceso de aceptación en este momento esta publicación que hemos hecho con varios colegas de Latinoamérica. Esencialmente los distintos estudios generales y particulares en México, Argentina, Bolivia, Brasil y Chile muestran que la susceptibilidad de carbapenémicos, de Acinetobacter baumannii a colistin va del orden del 90 al 100%. Son estudios 2008-2010, 2008-2009, 2010, 2008-2010 en general. Con todo, entonces, la susceptibilidad es del orden del 90 al 100%, pero lo que se ha visto en estos últimos par de años es que ya ha aparecido cepas resistentes a colistin en muchos hospitales, todavía no en un porcentaje importante, pero sí hacen aparecer una situación de alarma respecto a al futuro de este antibiótico, y que este problema de resistencia a colistin sigue aumentando. Entonces, dado la alta susceptibilidad, como les mostré ya en las primeras diapositivas, colistin es una alternativa esencialmente porque la mayor parte de las cepas son susceptibles a este antibiótico. Entonces, colistin sería efectivo para cepas multiresistentes en infecciones no graves y también en algunas infecciones graves, particularmente en neumonía, que es el tema de este módulo, ¿no es cierto? Eso está publicado ya y se han visto resultados terapéuticos. Hay mucha discusión y el tema actual es cómo usar el colistin y tiene que ver con la dosis óptima de uso, y eso tiene que ver con una dosis de carga alta, ¿no es cierto? Y dosis máxima para lograr una mejores resultados terapéuticos. Hay que hacer ajustes entonces por peso en pacientes especiales y por función renal también. Hay que acordarse que tiene algún grado de nefrotoxicidad el colistin, que no es menor, digamos, y que hay que considerarlo. Sin embargo, no hay evidencia tipo 1, y casi toda la evidencia de la utilidad y la efectividad está en reportes de casos. El punto es, ¿colistin solo o colistin asociado? ¿Y cuándo asociarlo y con qué? Es lo que probablemente son lo que nos preguntamos todos los médicos en Latinoamérica y no tenemos una respuesta clara. En general, las combinaciones más típicas son colistin con carbapenémico, a pesar de ser cepa resistente a carbapenémico, se ha visto alguna efectividad, colistin con tigecyclina o colistin con rifampicina, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las combinaciones de antibióticos para Acinetobacter baumannii multiresistente. Diapositiva es una primicia que les tengo, salió publicado recién en junio 6 del 2014, esta grabación la estamos haciendo en junio 24 del 2014, perdón, junio 14, o sea, hace una semana atrás, en PLOS ONE, y precisamente es una revisión, es un artículo, ¿no es cierto?, un metaanálisis, que revisa la efectividad y seguridad de colistin en infecciones por Acinetobacter baumannii. En esta tabla lo que están comparando es colistin solo versus otros antibióticos solos o algunos de estos estudios con otros antibióticos asociados. Entonces, en general, lo que se ve aquí, la respuesta clínica, si bien favorece, de alguna manera, se carga hacia colistin, no cruza la raya, ¿no es cierto?, por lo tanto no hay una diferencia significativa. Entonces el colistin versus otro antibiótico no es estadísticamente significativamente mejor que el otro antibiótico. En relación a la respuesta microbiológica, lo mismo, aquí se ve, ¿no es cierto?, menos tendencia, ¿no es cierto?, por lo tanto, colistin no es mejor ni peor que otros antibióticos cuando hay susceptibilidad a esos otros antibióticos. De tal manera que podríamos decir de que siendo susceptible, por ejemplo, a otro antibiótico o susceptible a colistin, tratarlo podría es tan bueno como tratarlo con otro antibiótico, la respuesta habitual que vemos nosotros. Aquí tenemos nefrotoxicidad, tampoco hay una diferencia significativa, y neurotoxicidad también. Mortalidad, mortalidad, no hay diferencia en mortalidad tampoco, los estudios algunos muestran alguna tendencia a disminuir la mortalidad, pero
en general cruza el uno también y no hay diferencias con otros antibióticos, y en relación a nefrotoxicidad y neurotoxicidad tampoco se ve una diferencia. De tal manera que aparentemente colistin, cuando es susceptible la cepa colistin, versus diferentes otras combinaciones de antibióticos solos, sulbactam, ampicilina, algunos carbapenémicos, o algunas combinaciones de cefalosporinas con aminoglicósidos, por ejemplo, de las que están en estos estudios, los resultados cuando son susceptibles, digamos, son comparables, ¿no es cierto? Y no se ve diferencia ni en respuesta clínica, ni en respuesta microbiológica, ni en mortalidad, ni en efectos adversos. Los invito entonces, como complemento de esta presentación, a que revisen PLOS ONE, ¿no es cierto?, y van a encontrar fácilmente, ¿no es cierto?, esta referencia. Otro antibiótico que por susceptibilidad uno debiera considerarlo dentro de los arsenales terapéuticos para Acinetobacter baumannii en Latinoamérica es tigecyclina. Tigecyclina, en general, los estudios, un antibiótico, ¿no es cierto?, que apareció después del 2005, la mayor parte de los estudios muestran en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, susceptibilidad 80% a 100%, y la mayor parte de los estudios muestran susceptibilidad entre 90 y 100%. De tal manera que podría ser útil, considerando las limitaciones que pudiera tener el antibiótico, para considerarlo en tratamiento de infecciones por este microorganismo. Entonces, tigecyclina es una opción por susceptibilidad. Hay un problema metodológico de laboratorio, ¿no es cierto?, de que no tenemos puntos de corte de susceptibilidad, ¿no es cierto?, y por lo tanto se usan algunos puntos de corte extrapolados, ¿no es cierto?, y también hay un tema metodológico que eventualmente una cepa, si no está estudiada en un centro de referencia, podría aparecer como resistente, siendo no realmente resistente, por lo tanto requiere ser retesteada. Entonces, para evaluar la susceptibilidad a tigecyclina uno debiera eventualmente tener revisado la metodología de laboratorio local o eventualmente enviarla a un centro de referencia. Requiere, por lo tanto, una confirmación de la resistencia, como les decía, porque no solamente hay tema con el punto de corte, sino tema con la metodología misma para evaluar la resistencia a nivel de los laboratorios. Hemos encontrado diferencias de susceptibilidad a las mismas cepas en distintos laboratorios. Tiene un uso limitado también. Otra limitación que vemos es en infecciones severas o con bacteremia, porque, como ustedes saben, un antibiótico que por sus características farmacológicas tiene bajos niveles plasmáticos en sangre, por lo tanto, en pacientes muy graves que uno pudiera sospechar bacteremia, uno debiera considerar que puede tener algunas limitaciones. De tal manera que por lo mismo, y para evitar la aparición de resistencia, se aconseja no ser usado de forma sola o exclusiva, y se prefiere usar siempre en combinación. A pesar de que hay revisiones que muestran que un porcentaje, no sé, de un 30% o 20%, estoy revisando hace poco, se ha usado solo, con éxito terapéutico, que la mayor parte de la gente piensa que es mejor usarlo en combinación, ¿no es cierto?, por lo tanto, pareciera ser que colistin o colistin con tigecyclina, en combinación, cuando se consideran los dos, estamos combinando dos antimicrobianos activos, y eso lo hace particularmente interesante para el tratamiento de estas infecciones a nivel de nuestros países latinoamericanos. Sin embargo, habiendo dicho esto, faltan estudios clínicos, no hay datos que sustenten, ¿no es cierto?, fuertemente el uso, ¿no es cierto?, de esta combinación, ¿no es cierto? Hay algunos datos locales de Latinoamérica, de revisión, más bien de tipo retrospectivo, de Argentina, ¿no es cierto?, el doctor Curcio, que apuntan a esta combinación o al uso de tigecyclina, pero yo diría faltan más estudios clínicos en distintos países latinoamericanos, y creo que aquí hay una oportunidad para hacer investigación en nuestros propios países.
Este es un dato de doctor Curcio, que nos muestra cuánto se usa tigecyclina precisamente en Acinetobacter baumannii en países latinoamericanos. Está publicado el 2011 en la revista que se ve abajo. En esta revisión, ¿no es cierto?, evalúa 209 pacientes en 23 hospitales en Latinoamérica, y él se encuentra que indicaciones aprobadas por la FDA, que son básicamente intraabdominales y tiene parte blanda, se usó solo en 31% de las veces que se usó tigecyclina fue por esta indicación. Sin embargo, el 70%, 68,5%, fue usado tigecyclina por alguna indicación de tipo off-label. De tal manera de que sí se usa mucho, pero no en las indicaciones que son las aprobadas por la FDA, sino en las indicaciones donde realmente no tenemos otra alternativa y tenemos que usarlo, ¿no es cierto?, para sacar adelante a nuestros pacientes. El uso más frecuente off-label es neumonía asociada a ventilación mecánica, en 76 pacientes, y dentro de ello la causa conocida de infección se encontró en 42% de los pacientes, del total de enfermos, del total, y Acinetobacter fue por lejos el microorganismo más frecuentemente tratado con tigecyclina, y en el 65% de las oportunidades Acinetobacter era resistente a carbapenem. O sea, era precisamente en el tipo de Acinetobacter que nosotros estamos conversando ahora. En 12% se usó para Staphylococcus meticilino resistente, en 10% para BLE. El éxito global reportado en esta serie es de cerca del 70%, con éxito terapéutico, y la mortalidad fue del 35,5%. De tal manera que esto nos da una foto de cómo se usa o cómo se está usando tigecyclina, precisamente cuando se piensa en general, ¿no es cierto?, y cuáles son las indicaciones label que más frecuentemente nosotros no estamos usando por necesidad en nuestra práctica clínica habitual. Otro antibiótico que pudiera servir, ¿no es cierto?, es sulfacarapicilina, pero quiero recordarles que tanto carbapenémicos que están en estas columnas, como sulfacarapicilina estaban cerca del 100% a comienzo de la década del 2000, estaban muy arriba. Y lo que hemos visto es que cayeron de ambos antibióticos, grupos de antimicrobianos, los beta-lactámicos con sulfactam, ¿no es cierto?, y los carbapenémicos cayeron al rango del 30%. De tal manera que solo nos va a servir en un 30% de las posibilidades, y yo considero que es una muy buena alternativa terapéutica si uno está con el paciente en está en este grupo de los susceptibles. Aquí hay un estudio que compara colistin, que pudiera ser hoy por hoy el estándar de tratamiento en respuesta clínica, versus sulfaxanaxicilina, pero en un estudio con un N muy chiquitito de pacientes, 15 y 13 pacientes. De tal manera que lo que se encuentra es que el éxito terapéutico es muy parecido, la respuesta clínica, 60%, respuesta bacteriológica también del orden del 60%, mortalidad del orden del 30%, y nefrotoxicidad un poco mayor en el grupo sin ser significativo. De tal manera que los resultados terapéuticos muy probablemente son similares si uno usa colistin o si uno usa sulfaxanaxicilina, y esto ya lo habíamos visto en un par de diapositivas anteriores, ¿no es cierto?, en este metaanálisis que le acabo de mencionar. Y yo diría que sulfaxanaxicilina es donde tenemos mucha más experiencia acumulada, ¿no es cierto?, por lo que se ha usado tanto en la década de los 90 y década de del 2000. Este es un gráfico, una diapositiva compleja, solo quiero decirles que destacar varias cosas. Estas son cepas que son susceptibles a sulfaxanaxicilina, y uno puede usarla en dosis normales o en dosis muy altas. Las dosis muy altas son como, no sé, más de 12 frascos diarios. Y lo que uno tiene son respuestas similares, que la cepa es susceptible a sulfaxanaxicilina. Sin embargo, si es resistente,
uno pudiera tener un poquito mejor éxito terapéutico, que está en verde, si usa dosis muy altas de sulfaxanaxicilina, se mejora algo. Pero lo interesante es que cuando es susceptible a sulfaxanaxicilina y a tigecyclina, cuando uno usa la combinación, aquí en celeste, se logran una respuesta muy buena, ¿no es cierto?, con cepas resistentes a sulfaxanaxicilina, pero susceptible a tigecyclina. La tigecyclina sola está mostrada aquí en amarillo, pero cuando se combina con dosis altas de sulfaxanaxicilina, lo que se logra es una mejoría de la respuesta a tigecyclina y a sulfaxanaxicilina. O sea, pareciera haber un efecto sinérgico cuando se asocian, y también se puede ver en alguna medida con carbapenémicos, en lo cual también se logra mejorar resultados terapéuticos. Entonces, estos datos son más bien in vitro, y lo que nos está mostrando es que cuando uno tiene la susceptibilidad, logra un buen resultado, ¿no es cierto?, de eliminación bacteriana, pero cuando es resistente a sulfaxanaxicilina y uno usa dosis altas, puede, combinado con otros antibióticos, como tigecyclina en este caso, puede lograr mejores efectos terapéuticos. Habiendo revisado algunas alternativas terapéuticas o antibióticos que son los que nosotros usamos más comúnmente, quisiera mencionar en esta parte las combinaciones, porque en el fondo la mayor parte de la gente hoy por hoy está básicamente usando las combinaciones. Las combinaciones más recurrentes son las combinaciones que llevan como un fondo con colistin, y es donde hay, ¿no es cierto?, mayor información. Hay información in vitro de colistin con todos estos antibióticos que se ven en esta columna, y información clínica con todos estos antibióticos que también se ven acá en la columna, incluso combinaciones relativamente de 2 y de 3 antibióticos, incluso con algunos antibióticos que uno considera que no son tradicionales para gram negativo, como glicopeptio o daptomicina. Sin embargo, las combinaciones más frecuentes son las 3 primeras: colistin con carbapenémico, colistin con tigecyclina y colistin con rifampicina, son las más mencionadas en la literatura. ¿Qué sabemos de colistin asociado a carbapenémico? Esencialmente, si uno va a buscar el Hanford de 2013, una guía que todos usamos, ¿no es cierto?, que revisamos con frecuencia para guiar los tratamientos de estos pacientes, encontramos que para infecciones severas, ¿no es cierto?, se recomienda el colistin asociado a carbapenémico, que puede ser imipenem o meropenem, y se prefiere en este caso probablemente meropenem, porque uno puede usarlo mejor desde el punto de vista farmacodinámico. Se ha demostrado que hay un efecto sinérgico cuando se usan en combinación, aún sea resistente a carbapenémico, y lo que se ve es un efecto que también está descrito para gram positivo, que es el efecto CISO, que es un efecto balancín, que cuando en el fondo aumenta la resistencia al colistin, aumenta la susceptibilidad al imipenem. Entonces uno empieza con una cepa que puede ser más resistente a carbapenémico, y al usar el colistin pudiera ver en la cepa tener algún grado de disminución de susceptibilidad, empieza a crecer la susceptibilidad a los carbapenémicos. Y ese es como el principio, ¿no es cierto?, que rige el usar carbapenémico aún sea resistente al carbapenémico solo. Otra combinación que se ha mencionado bastante, y que particularmente el grupos europeos y en particular los italianos, Matteo Bassetti, ha recomendado, es el uso de colistin con rifampicina. Ellos hicieron un estudio, revisión de fichas, ¿no es cierto?, revisión retrospectiva, neumonía y bacteremia por Acinetobacter,
encontraron, ¿no es cierto?, que la respuesta clínica y la mortalidad era del orden del 30% al usar político rifampicina. Y hicieron un estudio prospectivo, ¿no es cierto?, en infecciones severas por Acinetobacter multiresistente varios años después. Fue publicado en 2008 originalmente, fue publicado el segundo estudio en 2013, y lo que encontraron fue que el colistin versus colistin con rifampicina pensaban encontrar mejores resultados en términos clínicos, pero en la mortalidad, no, en análisis univariado y multivariado no fue estadísticamente distinta, y solo encontraron una erradicación microbiológica en favor del uso de mejor erradicación microbiológica significativa desde el punto de vista estadístico al usar la combinación de colistin con rifampicina. La erradicación microbiológica por sí mismo una outcome que justifique usar colistin con rifampicina por sí mismo, esa pregunta fue muy discutida en el ECMID pasado por el grupo de algunos investigadores que son muy expertos en medicina basada en evidencia y líderes de opinión, y fue un punto bastante discutido, digamos, de cómo interpretar las variables, digamos, estos resultados. Pareciera ser de que por sí mismo no refleja un impacto mayor, de tal manera que uno pudiera decir de que si bien se logra erradicación biológica, no necesariamente se logra mejoría de los parámetros. O sea, no parece haber una evidencia tan contundente para esta combinación. Una combinación muy interesante para nosotros, los países latinoamericanos, es polimixina asociado a tigecyclina. Estos son estudios de tipo farmacológicos, diría yo, donde se evalúan, esto está hecho por el grupo de Nicolau también, en el cual se evalúa la efectividad en disminuir la carga bacteriana. Entonces ellos evalúan, más bien estudios in vitro, tigecyclina en dosis comunes, aquí sale 0,81, no hay una disminución importante en Acinetobacter multiresistente. Cuando usan 200 miligramos cada 12 horas de tigecyclina, no hay un cambio muy significativo. Cuando usan, sigue siendo no una disminución de la carga bacteriana, pero cuando usan polimixina B, baja a 2.11, y cuando usan dosis bajas de tigecyclina, baja un poquito más, hay como un efecto sinérgico, se potencia la respuesta, pero claramente polimixina B asociada a tigecyclina en dosis alta, 200 miligramos cada 12, logra una mayor reducción de la carga bacteriana, ¿no es cierto? Y esto es significativo, digamos, diferencia comparada con polimixina sola. De tal manera que esta diferencia comparada con polimixina sola se encuentra que es significativa. Así que la combinación de polimixina B y tigecyclina podría ser beneficiosa. Hay más bien estudios in vitro que sí lo demuestran, pero claramente no hay mucha documentación, como les mencionaba anteriormente, en estudios clínicos en pacientes. Finalmente, cuando uno tiene un paciente que está muy grave, ¿cierto?, con Acinetobacter resistente, uno puede pasar lo que pasa acá, ¿no es cierto?, que se usa meropenem habitualmente, después aparece el cultivo, ¿no es cierto?, no hay respuesta clínica, se requieren vasoactivos, drogas vasoactivas, después uno lo optimiza, ¿no es cierto?, con dosis altas, ¿no es cierto?, y por infusión continua, agrega colistin, se puede mantener este esquema con colistin. Si no hay respuesta, ¿no es cierto?, entre colistin y carbapenem no se puede agregar tigecyclina, a veces agregando la tigecyclina, ¿no es cierto?, al colistin se puede lograr una respuesta clínica favorable como en este caso. Esto no lo encuentro tan raro, probablemente donde tenemos más dudas nosotros en seguir usando el carbapenémico, y generalmente lo usamos colistin solo o asociado a tigecyclina como una buena como una combinación que podría ayudarnos a sacar a nuestro paciente adelante. Sin embargo, falta información clínica probablemente para apoyar
como fuerza esta recomendación. Este estudio, como les decía, fue publicado, recién está siendo publicado hace una semana, de PLOS ONE, evalúa la respuesta clínica y de efectos adversos y de seguridad de polimixina sola versus algún régimen que contenga de combinación, pero que contenga polimixina. Entonces, polimixina sola versus polimixina o algún colistin asociado a otro antibiótico. Y lo que se encuentra acá es que las asociaciones tienen una tendencia a favorecer la mortalidad, la respuesta clínica, y miren cómo, pero sin embargo cruza la línea de tal manera que no es significativo, sin embargo se logra una mejor respuesta microbiológica, aunque el test de heterogeneidad pareciera ser de que invalida un poco esta respuesta. La mortalidad no se cruza, digamos, son pacientes muy graves, se cruza de tal manera que no hay respuesta significativa y en efecto adverso tampoco. De tal manera que pareciera ser que la combinación se asocia con una cierta mejor tendencia a respuesta clínica y una tendencia a respuesta microbiológica. Sin embargo, son 4 estudios, son combinaciones con distintos antibióticos, y yo creo que habría que profundizar mejor en algún esquema particular, ¿no? Hacer un estudio muy bien diseñado para poder sacar conclusiones que sean más rápidas. De tal manera que este estudio, PLOS ONE, concluye que colistin o polimixina, comparada con otros antibióticos, no tiene diferencias significativas con otras combinaciones de antibióticos que cuando son susceptibles, y que la combinación de colistin con colistin, algún régimen asociado que tenga colistin, tampoco ve diferencias que sean muy significativas. Muy importante la dosificación, la dosis recomendada colistin son dosis de carga, ¿no es cierto?, de 9 millones, 4 millones cada 12, tigecyclina 200 miligramos, 100 miligramos cada 12, pero ya vimos que algunos estudios están recomendando dosis más altas incluso. Meropenem, 2 gramos en 1 hora, luego 2 gramos cada 8 horas, en infusiones prolongadas, es lo que se recomienda, ¿no es cierto?, de 3 a 4 horas, y colistin inhalado se puede usar como una alternativa, ¿no es cierto?, en el manejo de la neumonía de ventilación mecánica, y ahí falta también algún grado de información para poder considerarlo. Un aspecto importante es que el futuro del manejo de Acinetobacter multiresistente se ve complejo, no se ven antibióticos nuevos para gram negativo. Para Pseudomonas se ve un antibiótico en investigación en fase 1. Para gram negativos tradicionales, esenciado con antibióticos tradicionales para gram negativo, hay un par de estudios de fase 3, y en general van a resolver algunos temas como KPC más bien, y no tienen un efecto tan importante en otros carbapenemasa, o cuando la receta es mediada por otra carbapenemasa como el POCA. Aquí están los estudios fase 3, pero están esencialmente ligados a cefalosporinas con inhibidores de beta-lactamaso, en infecciones extraordinarias y infecciones abdominales. Otro grupo antibiótico, y ahí el Avidactam parece ser muy importante. Otro antibiótico interesante es plasomicina, una aminoglicosida nueva, ¿no es cierto? Están probando en el estudio fase 2 y probablemente ya está pasando a fase 3. Hay carbapenémicos asociados también a inhibidores, que puede ser una combinación interesante. Aquí imipenem con este inhibidor, aquí otro carbapenémico con otro inhibidor. De tal manera que hay investigación, y la línea de investigación es pobre, no va a resolver todos los problemas de resistencia gram negativo, por toda seguridad. Solamente van muy apuntando a KPC, lo cual todos estos inhibidores tienen mayores resultados. De tal manera que el futuro que se ve es pobre, y probablemente vamos a tener que tener mejores datos de lo que ya hemos conversado con los antibióticos tradicionales. Por lo tanto, teniendo una epidemia significativa de Acinetobacter en muchos hospitales en Latinoamérica, especialmente causando neumonía en ventilación mecánica, que este Acinetobacter
ha perdido la susceptibilidad a sulfaxana ampicilina, ha perdido la susceptibilidad a carbapenémico en forma, sería estrepitosa en los últimos 10 años, quedando muy pocos antibióticos disponibles, creo, y siendo una bacteria que a mi juicio se puede prevenir y se puede disminuir en los hospitales, creo que el énfasis debiera estar en la prevención más que en estar discutiendo de tratamiento. La prevención, Acinetobacter es particularmente importante porque coloniza rápidamente los pacientes, permanece colonizando a los pacientes por un tiempo muy prolongado y contamina el ambiente en forma muy, muy significativa. De tal manera de que uno debiera hacer un esfuerzo desde el punto de vista de control de infecciones para controlar este microorganismo. Y es un organismo que se puede controlar si uno hace un esfuerzo muy importante de control de infecciones. Todo paciente colonizado o con infección debiera tener una higiene de mano perfecta y precauciones de contacto completas desde el ingreso a ese paciente, aún pacientes que son trasladados sin un diagnóstico claro, pero de hospitales que sí tienen una alta endemia de Acinetobacter. La precaución de contacto es particularmente importante, especialmente en brotes, pero debería ser usada cada vez que uno determina que hay pacientes con Acinetobacter. Y debiera haber, ojalá, habitación individual de preferencia en estos pacientes. Y no se puede, nosotros en nuestro hospital le ponemos una cinta roja a la cama del suelo, ¿no es cierto?, también que delimita que este paciente está con elemento de contacto. Esto debiera ser un deber de cumplir al 100% en nuestros pacientes que nosotros ya tenemos con diagnóstico de colonización o de infección por Acinetobacter multiresistente. Debiera haber también en las unidades que tienen Acinetobacter un manejo del ambiente muy, muy importante, no solo usando los productos que sea necesario usar, sino también monitorizando muy bien la calidad del aseo en esas unidades. Hay varios métodos para monitorizar la calidad del aseo. Uno de ellos, que uno pudiera considerar el uso de la bioluminiscencia, que detecta cantidades de ATP, o sea, de residuos biológicos sobre la superficie. Es un método simple de usar y a nosotros nos ha dado diferencia en distintas unidades cuando lo hacen el aseo de distintos grupos, ¿no es cierto? Hemos encontrado que viéndose todo limpio, hay unidades que tienen contaminación ambiental y unidades que no lo tienen por agentes biológicos. Eso debería ser hecho muy bien, sobre todo si Acinetobacter es un problema en la unidad de ustedes. Y por supuesto el control de antimicrobianos juega un rol, a mi juicio, también significativo. Claramente cuando uno usa carbapenémico aparece la presencia de carbapenémico, pero probablemente la colonización rápida y la condición de paciente a paciente es muy importante si uno no usa estas medidas que ya les he mencionado. Si uno controla solo antimicrobianos y no hace manejo del ambiente muy exhaustivo y no usa precauciones de contacto, probablemente se va a transmitir el Acinetobacter con esta facilidad. En conclusiones, hay muy pocas alternativas para el tratamiento de los Acinetobacter multiresistentes. A mi juicio, colistina y tigecyclina son los antibióticos con el mejor perfil de susceptibilidad para poder ser considerados en el tratamiento. Ambos tienen limitaciones de farmacocinética, limitaciones de dosificación, toxicidad, falta de datos clínicos del uso solo de ellos o en combinación, no hay buenos datos clínicos, y eventualmente un potencial de resistencia que uno debiera considerar, tanto para colistin, que ya está apareciendo, como tigecyclina, que eventualmente puede tener también algún grado de resistencia, que habría que evaluarlo mejor. De tal manera que la monitorización de estos dos antibióticos es esencial. Colistin asociado a mi juicio, el mejor tratamiento actual es colistin asociado a carbapenémico o tigecyclina o rifampicina, podría ser la alternativa de tratamiento actual. Probablemente colistin con tigecyclina, digamos,
es una alternativa que uno claramente debiera considerarla, a pesar de que no hay datos clínicos, y yo los invito a que ojalá pudiéramos tener mejor información y recolectar mejor la información, pero hay una oportunidad para poder hacer investigación. Las terapias combinadas, como lo hemos conversado, incorporando los conceptos, optimizando todo lo que sea la farmacodinámica, cuando se puede usar infusión prolongada, ¿no es cierto?, las dosis de carga, el manejo en distintas situaciones, sobre todo pacientes de UCI que a veces tienen terapias de sustitución renal. Todo esto debiéramos considerarlo y optimizar el manejo de nuestros antibióticos de acuerdo a la farmacodinámica. Tienen un papel cada vez más importante en el tratamiento. Y a mi juicio, esta charla quizás sería poco importante si nosotros hiciéramos mejor prevención, considerando que no hay antibióticos nuevos, y considerando que sí se puede prevenir, a mi juicio, que uno usa control de infecciones de forma exhaustiva, podríamos claramente disminuir la incidencia de Acinetobacter en nuestra unidad de cuidado intensivo. Y quizás, como les decía, esta charla podría ser no tan importante si hiciéramos quizás un esfuerzo mucho más significativo en la prevención.